Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Lau. Sí, Clau, perdón. Ok. Entonces, hoy vamos a ver el taller de pubertad y vamos a empezar. Ok, entonces, la pubertad se define como la transición entre la inmadurez y la madurez sexual. Pero antes de que empecemos a hablar de la pubertad, que es la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal antes de la pubertad, porque es importante. Ya vamos, la pubertad está precedido por 2 periodos de actividad del eje y esta activación ocurre durante 2 periodos, en el periodo prenatal y en el periodo postnatal. En el periodo prenatal se activa el eje esto ocurre a mitad de la gestación. Ya para el final de la gestación o al final de la vida fetal, por retroalimentación negativa, este eje se va a silenciar por el efecto que ejercen las hormonas placentarias. Así que este eje se activa a la mitad de la gestación y se inactiva al final.
Y en el periodo postnatal, aproximadamente a la semana de la vida extrauterina, es cuando este eje nuevamente se vuelve a reactivar y se incrementan los niveles de gonadotropinas y esto se conoce como minipubertad. Vamos a ver que hay mayor predominancia de FSH en la mujer y LH en el hombre. Y la mini pubertad es importante porque esta nos va a dar en el varón, va a permitir que haya crecimiento del pene, descenso testicular, va a contribuir al descenso testicular y al incremento del volumen. Entonces aquí vemos en esta imagen un esquema sobre la mini pubertad. Tenemos los niveles hormonales que no los tienen pues representados de forma numérica, pero vemos como ya dijimos, después de que nace o el recién nacido tiene una semana de vida aproximadamente, empiezan a incrementar estos valores de LH, que es aquí la raya que está aquí, la que es como rayadita, pero más gruesa. También incrementan los niveles de FSH, incrementa la testosterona y al igual incrementa la inhibina B, porque ya sabemos que la inhibina B va a ser un producto para regular una proteína, para regular los niveles de FSH. Entonces, todos estos se incrementan y llegan a un pico aproximadamente al primero o segundo mes. Es cuando alcanzan este pico para ir disminuyendo paulatinamente. Ya dijimos que son importantes porque permiten el crecimiento del pene, el volumen testicular y también el descenso del mismo. Y ya para la semana, para el sexto mes, perdón, estas hormonas van disminuyendo y esto es la duración de la mini pubertad en el hombre. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que esta mini pubertad no se lleva a cabo? Pues no depende completamente de la mini pubertad, ya vimos que hay otros factores que influyen, pero el paciente puede presentar criptorquidia o micropene si es que no se lleva a cabo esta mini pubertad, tanto en la etapa fetal más la neonatal. Durante la pubertad, los testículos se quedan de un tamaño prepuberal, hay falta de virilización y, bueno, en la mujer, ausencia del desarrollo de los senos y amenorrea primaria. E infertilidad ya en el adulto, ¿no? Por eso es importante. En la mujer, la minipubertad es importante porque va a llevar a cabo previas y por eso es importante que lo entendieran ahí. También el crecimiento uterino se va a llevar a cabo, que es discreto, claro que no es de los valores de la pubertad, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son, pero es un crecimiento uterino discreto y también de la glándula mamaria. En la mujer, esta mini pubertad tiene una duración de 18 meses, que es mucho más que en la del hombre. Ya vimos que en la del hombre son 6 meses. Y la FSH se mantiene elevada durante los 3 a 4 años. Entonces, recordar por qué la mini pubertad es importante. Y también porque va a ser el preámbulo para la pubertad, ¿no? Es como como una primera estimulación, esta mini pubertad del eje para que ya después en la pubertad se reactive. Entonces ya dijimos que la pubertad normal es la transición entre la inmadurez y la madurez sexual. Hay muchas definiciones, otra de ellas es el periodo que se consigue el desarrollo de los caracteres sexuales adultos y la capacidad reproductiva. Y entonces, como lo vimos en la clase de Héctor, la pubertad normal está facilitada por la liberación pulsátil de GnRH, como lo vemos aquí. No solamente incrementa la frecuencia, sino la amplitud de estos pulsos. Y este patrón que se lleva a cabo da lugar a la liberación de gonadotrofinas por la hipófisis, que es la LH y FSH. De predominio, la LH se va a ver incrementada. Y aquí lo vemos en este esquema, como ya dijimos, en el feto, aproximadamente a la mitad del desarrollo fetal, esto se activa este eje para apagarse cuando nace. A la semana de nacimiento se vuelve a activar y después se apaga nuevamente
para ser activado en la pubertad y vemos cómo estos pulsos van incrementando. La primera gonadotropina que va a influenciar estos cambios va a ser la LH y estos pulsos van a predominar en la noche, durante el sueño. Y entonces, ¿cuándo es la pubertad normal? En el hombre, ¿me podrían decir, Melissa, a qué edad consideramos pubertad normal para el hombre? Sería a partir de los 9 años, ¿no? Ajá, a partir de los 9 años y hasta qué edad? Hasta los 12. Hasta los 14, ¿no? De 9 a los 14 años es lo que se considera normal. A los 12, si el paciente no ha desarrollado pubertad, todavía tiene 2 años más para desarrollarla. Por eso es un rango. Porque vamos a ver en las clases que siguen que si no desarrollan, por ejemplo, este varón que no desarrollara pubertad ya a partir de los 14, entonces ahí ya podemos iniciar el protocolo de estudio para pubertad retrasada, ¿no? Entonces, esto es un rango de 9 a 14 años. Y en las mujeres es de 8 a 13 años. Entonces, solo como dato, pues importante, las niñas van a tener mayor prevalencia de pubertad precoz central y los niños de pubertad retrasada. Es solamente un dato. ¿Y por qué es importante diagnosticar estos? Lo vamos a ver más en detalle en las clases que viene, pero si presentan estos niños pubertad precoz, pueden tener riesgo de ciertas comorbilidades, como sería cáncer de mama, depresión, enfermedades cardiovasculares y aumento en la mortalidad en las niñas. Y en los niños, cáncer testicular. Entonces, por eso es importante. Y aquí tenemos un esquema de la fisiología de este eje y cómo se activa y cuáles son los elementos que estimulan al eje y los que los inhiben. Entonces vamos a empezar por los estimuladores que están de este lado. Sería la neurofisina B y el glutamato, pero de las más importantes, pues la quispeptina, como ya lo había dicho Héctor en su clase. Entonces tenemos aquí el hipotálamo, tenemos a la neurona Quis1 y los granulos de quispeptina. Estos van a estimular a la neurona de GnRH y la GnRH se va a liberar y va a llegar a estimular la producción de LH y de FSH por la hipófisis anterior para la producción de estrógenos sexuales a nivel de las gotas, ¿no? Es el eje normal. Recordar que uno de los más importantes va a ser la quistina. Este va a estar estimulado por efectos simpáticos, pero hay muchos otros también esta estimulación, como sería la neurofisina B y el glutamato. Todo lo esquema que dice que la insulina también juega un papel importante. Sabemos que la insulina es de los principales reguladores de la leptina, así que si tenemos de insulina y niveles de leptina adecuados, esto nos habla de una reserva de tejido adiposo blanco suficiente para que se lleve a cabo la pubertad. Si no fuera así, por ejemplo, en pacientes que están desnutridos, que no tienen este tejido adiposo adecuado, entonces no contribuiría este eje a la estimulación del hipotálamo para la liberación de GnRH, de LH y FSH, ¿no? También el IGF-1 juega un papel importante para estimular la liberación de GnRH. Y por otra parte, la grelina, que es una pues, hormona orexigénica, esta la va a inhibir. Va a inhibir el eje y no va a permitir que se active. ¿Ok? Pero de los más importantes, quispeptina, estimulador, junto con neurofisina B y glutamato, y los inhibitorios, pues GABA y la grelina. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, doctora. Okay. Entonces, otro inicio de la pubertad son los factores genéticos y vemos que esto es en un 75%. Hablando de las mujeres, pues
es importante interrogar, aunque ya vamos a ver que el primer signo es el desarrollo de las mamas o la telarca, pero pues a veces es difícil recordar esa fecha más la menarca. Entonces, pues un porcentaje muy grande va a ser genético, pero también el 25% lo ocupan los factores ambientales como el peso. Entonces, en una paciente que ya lo dijimos que está desnutrida, pues esta pubertad tal vez se retrase un poco. Es inversamente proporcional el peso con la presentación de la pubertad. No es una regla que todas las pacientes que tengan sobrepeso van a tener pubertad a una edad temprana, pero sí se ha relacionado porque pues aumentan todos los niveles de estrógenos periféricos, como ya lo habíamos visto en mi clase pasada, y esto contribuye también a la activación del eje. La malnutrición, al contrario, va a retrasar la pubertad y bueno, todo lo que tenga que ver con la salud y el bienestar del paciente. Entonces, ya hablando más específico sobre los efectos que tiene la testosterona a nivel de diferentes partes del desarrollo, pues sabemos que la LH va a estimular a las células de Leydig y estas células de Leydig van a liberar testosterona. Esto es importante porque este va a ser el primer estímulo para el aumento del volumen testicular y eso lo vemos desde la mini pubertad, ¿no? Pero también la maduración de los túbulos seminíferos que le confieren un volumen pues importante a los testículos, esta maduración de los túbulos seminíferos va a estar facilitada por la FSH. Así que tanto LH como FSH intervienen en el volumen testicular de forma diferente, pero intervienen en su crecimiento. También la testosterona va a permitir el crecimiento peniano, el engrosamiento de la voz, el crecimiento del vello, aumento de la musculatura, y esta testosterona se va a convertir en estradiol y ya sabemos que el estradiol es la hormona más importante para el crecimiento y maduración esquelética, ¿no? Es el principal regulador. Entonces, esto es lo que pasa en el hombre. En la mujer va a haber aumento de las mamas, maduración del esqueleto por los estrógenos, y esto es de forma inicial, pero de forma tardía, FSH, LH y estradiol en conjunto van a permitir la ovulación y los ciclos menstruales, que serían las etapas más tardías de toda la pubertad. Entonces, eso fue el eje hipotálamo, hipófisis gonadal. Y ahora vamos a hablar de las suprarrenales. Entonces, sabemos que el aumento de dihidroepiandrosterona sulfato, que son las DEAs, a nivel suprarrenal, va a permitir el crecimiento del vello púbico y axilar, también la maduración de las glándulas sudoríparas apócrinas y el desarrollo de acné. Todo este proceso inicia a los 6 años y va desarrollándose o va madurando hasta llegar a empatarse con la pubertad. Cuando nosotros hablamos de esta secreción suprarrenal de DEAs, no nos referimos específicamente a la pubertad. Este es un evento aislado que se une y que contribuye a la pubertad, pero vamos a ver más adelante que solamente se puede activar la secreción de DEAs por la CTH que sea independiente de la pubertad. Entonces, esto es importante recordarlo para el futuro. Se ha visto que en pacientes que tienen hipogonadismo, hipogonadotrópico, pueden tener desarrollo y crecimiento del vello púbico, porque son dos mecanismos totalmente independientes, si es que no está afectada la STH, claro, ¿no? Pero no tienen que ver en sí, no necesitas pues decir que tienes crecimiento de vello púbico axilar o desarrollo de acné para decir que ya está en pubertad, sino lo primero que mencionamos, esto es adicional. Así que pues los dos eventos fisiológicos principales que ocurren en la pubertad es la gonadarca y la adrenarca. Nere, ¿me puedes ayudar con la definición de gonadarca? Es el inicio de la actividad de los gónadas, ya sea testículos o ovarios, para producir hormona sexual. Exacto, ¿no? Entonces, activación de las gónadas para
Activación de las gónadas por las hormonas hipofisarias, FSH y LH. Y la adrenarca, Héctor, ¿me puedes ayudar a revisar? Sí, doctora. El adrenarca sería el proceso por el cual hay maduración de las vías a nivel de la suprarrenal por acción de la Exactamente. ACTH. Ok, explicamos. Incremento de la producción de andrógenos por la corteza adrenal. Cuando nos referimos a pubertad, nos referimos más a gonadarca, ¿no? Pero también la adrenarca juega un papel importante. Otras definiciones. Lau, ¿me puedes dar la definición de telarca? Sí, doc. ¿Se escucha? Se escucha con mucho eco. A ver. Esta se caracteriza porque hay tejido mamario o la producción del estradiol, ¿no? Ajá. Entonces, es la aparición de tejido mamario secundario a la acción del estradiol por los ovarios. La menarca, ¿da Ismael? La menarca se refiere al inicio o el evento del primer menstruación, la cual está dada por la generación o por la secreción de estradiol. Ajá, exacto. Y esto no necesariamente nos va a indicar que ya está ovulando, ¿no? Que ya está maduro el eje completamente, sino la primera menstruación se dice que no se asocia a la ovulación, sino solamente a los efectos de estradiol en el revestimiento endometrial. Y como lo comenté también en mi clase, el estradiol lo que va a hacer es que va a proliferar el endometrio, ¿no? Ya cuando tenemos progesterona y estradiol trabajando de manera cíclica, pues ya podemos tener ovulación y que la menstruación como tal sí se relacione a, a la ovulación, pero como esta es la primera menstruación amenarca, pues necesariamente nos dice que ya la paciente está ovulando. La espermarca, José, ¿me puedes decir qué es? Es el inicio de la producción de esperma por acción de la testosterona. Ajá, exactamente. Y esto es mediado por, obviamente, las gonadotropinas. Y la pubarca, Mel. Sería la aparición de vello a nivel púbico, pero pues también puede ser en el resto del cuerpo, en axilas, o la presencia de acné secundaria a la producción de andrógenos suprarrenales. Ajá, la pubarca se relaciona más a la aparición de vello púbico, ¿no? El secundario a los años, pero sí. Ok, ahora la secuencia de maduración. Esto es importante porque cuando llegue un paciente y varios y también tienen trisomía 21 y que los papás quieren saber si es que ya y la primera manifestación de la pubertad es la telarca. El Tanner va a ser 2, ya vamos a ver la escala de Tanner, que es una escala de cinco rubros en el que el 1 sería prepuberal y el 5 sería el desarrollo de un adulto, pero podemos decir que los pacientes que se encuentran con un Tanner 2 ya se encuentran en pubertad y este se le llama la telarca, ¿no? La edad aproximada son los 11 años. La pubarca ocurre al año de la telarca. Y esa sería la segunda manifestación. Primero telarca, después pubarca. Después el estirón puberal. El estirón puberal va a ser a partir del Tanner 2. Y en este punto, después del estirón puberal y 6 a 12 meses antes de la menarca, ocurre leucorrea fisiológica. Y esta leucorrea fisiológica está dada por el estímulo de los estrógenos a nivel endometrial. Entonces también puede ser un dato que podríamos interrogar en una paciente, mujer que quiera saber si es que ya alcanzó pubertad, pero bueno, tenemos telarca, pubarca y todo lo demás. Perdón, en cuanto al crecimiento puberal, se me olvidó mencionar que el crecimiento total es de 15 a 20 centímetros. Se dice que hay un crecimiento de 9 centímetros por año y esta duración es aproximadamente
de 2 años después de la menarca, con un crecimiento de 7 centímetros posmenarca, y esto es muy importante que lo recuerden. Si les preguntan cuánto va a crecer una niña después de presentar menarca, 7 centímetros, ¿no? Y por último, el último evento que tenemos es la menarca. Y este es 2 años después de la telarca, empatándose con un Tanner de 3 a 5. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Solo comentar algo. ¿No? Ujú. Bueno, el crecimiento aquí posmenarca es 7 centímetros año o 7 Es, centímetros post total. es en total. Total, ok. 7 centímetros en total. Ajá. Y la duración aproximadamente es de 2 años. Ok, y en relación Ujú. al pubarca, bueno, me acuerdo que también dice la literatura que hasta un 15% de las pacientes pueden presentar Ajá. pubarca antes de la telarca y que, Sí, eso sí puede sí, suceder. y que esto no afectaba la talla final. Bueno, nada más me acuerdo que comentaba la literatura. Gracias. Ajá, sí, sí, eso es importante, ¿no? Porque son 2 ejes diferentes, entonces las DEAs son las que te van a dar el desarrollo del vello púbico y no debería influenciar tanto en estrógenos o no influencia en los estrógenos, que son los que te hablan del crecimiento y de la maduración ósea, ¿no? Entonces sí, este es un comentario importante, que se puede presentar hasta un 15% antes de la telar, pero no es lo más común. Ok, entonces aquí tenemos el Tanner mamario y vamos a ir uno por uno. Ya dijimos que son 5 iron. El primero es una etapa prepuberal a donde no hay tejido palpable, pues lo vemos las mamas de características infantiles. Ya en un estadio 2, bueno, un Tanner 2, tenemos desarrollo del botón mamario. Si vemos aquí hay una elevación de la papila y alargamiento del diámetro de la areola. En un Tanner 3 hay crecimiento de la mama como no solamente del botón mamario, sino ya crecimiento de la mama, pero no hay separación de la areola con respecto al resto de la mama. En un Tanner 4 vemos que la areola y la papila ya protruyen sobre la mama y ya se forma un segundo montículo, ¿no? Aquí vemos como ya no es tan parejito como en el Tanner 3. Y en el Tanner 5, la areola va a tener el mismo contorno de la mama y solamente va a protruir el pezón. Así que hay como un tipo de regresión. Ya en lugar de haber 2 montículos como la en el Tanner 4, solamente es uno porque la mama se continúa con la areola y ya lo único que protruye va a ser el pezón. Así que dijimos que a partir de qué Tanner podemos considerar que el paciente se encuentra en pubertad. ¿De qué Tanner era? 2. 2, ¿no? Okay. Y pues allí, Clau, la Ajá. bibliografía para marcar bien lo que es 2. En el Dorantes, pues marca esa elevación de una medida de más de 2.5 centímetros. Entonces ya podemos Ok. hacer más objetivo Tanner 2. Ah, bueno, pues sí, sería una forma de medirlo, ¿no? Sí. 2 centímetros entonces. 2.5 en el Ah, Dorantes. 2.5. Ok. Bueno. Y ahí se tiene, o sea, es por palpación, ¿no? Se tiene que palpar el botón mamario. Ujú. Tengo entendido para, pues como dice Lili, para realmente ver, porque una cosa es el tejido graso y otra cosa es, pues, el desarrollo, pues, del tejido mamario, que Sí, la claro, porque consistencia. puedes tener como una paciente que tal vez tenga sobrepeso, ¿no? Y que tengan pues desarrollo de tejido o más tejido adiposo a nivel de la cintura, pero Ajá, eso no te quiere decir que ya tiene un exacto, Tanner ajá. 2. Otra cosa que habíamos dicho es que algunas mujeres pueden quedarse en estadio 4 Ujú. y que este desarrollo a estadio 5 o Tanner 5 se da ya con el embarazo y la gestación. Por la exposición a la progesterona.
Exacto. Ok. Entonces no nos sorprendemos si no vemos a un adulto en Tanner 5. Bueno, después del Tanner púbico, aquí tenemos igual las 5 etapas. Está el Tanner 1, que es el prepuberal, y pues no hay nada de vello. En el Tanner 2 vemos que hay vello escaso, fino, a lo largo de los labios mayores, como se alcanza a ver aquí muy, muy discretamente, pero aquí se alcanza a ver el vello fino. En el Tanner 3 ya este vello va a ser oscuro, grueso, rizado, y se va a empezar a extender hasta la mitad del pubis, como lo vemos en la imagen. En el Tanner 4 ya hay vello con apariencia adulta, ya francamente grueso, oscuro, rizado, pero como ven no se extiende a los muslos, ¿no? Solamente se queda a nivel de los labios mayores. Y ya en el, bueno, y en el pubis, obviamente. Y aquí en el Tanner 5 ya hay vello con apariencia de adulto, con extensión hacia los muslos. Esa es la diferencia, ¿no? Que aquí ya se extendió los muslos. Entonces, otra vez, vello fino, solamente a lo largo de los labios mayores. Tanner 3, ya más oscuro, ya extendiéndose hacia el pubis. Tanner 4, con apariencia de adulto, pero sin llegar a los muslos. Y Tanner 5, ya alcanzando los muslos. Y aquí tenemos también, pues, según la edad ósea, ¿qué edad ósea nos indica que el paciente ya está en pubertad? Digamos que por alguna razón también lo estamos estudiando, no sé, por talla baja, o tenemos una radiografía de la mano dominante de este paciente. Entonces, aproximadamente a los 11 años de edad ósea en la mujer es cuando ya hablamos que su desarrollo óseo se encuentra en una etapa puberal. Y esto se identifica por dos componentes principalmente, que va a ser la mineralización del hueso sesamoideo, o la aparición de este hueso sesamoideo a nivel cubital, que es este puntito muy pequeño que se observa aquí, que es aquí en esta imagen también, y que lo podemos ver en la radiografía, ¿no? Esto se encuentra a nivel de la articulación metacarpofalángica del pulgar, y también osificación avanzada de la apófisis unciforme del hueso ganchoso, que es esta pues, imagen que se observa aquí, que no la vemos tanto en este esquema, y que sería esta. ¿Ok? Entonces, a los 11 años para las mujeres. Ok. Entonces ya vimos lo clínico, vimos también lo de la radiografía, pero también hay parámetros ultrasonográficos que nos pueden pues orientar y decirnos si es que el crecimiento, ya sea del útero o el volumen ovárico, o hay una relación cuerpo-cuello uterino, ya se encuentran en parámetros de pubertad, y son los siguientes. Cuando el útero es mayor a 4 centímetros, decimos que la paciente ya se encuentra en pubertad, o su útero tiene el tamaño de un útero que está en periodo de pubertad. El volumen ovárico prepuberal va a tener un volumen de 1 milímetro, y ya puberal va a ser de 2 milímetros, y puede ser de aspecto poliquístico. No es una ley, pero puede tener ese aspecto poliquístico. También hay una relación que podemos sacar de la relación que hay entre el cuerpo y el cuello uterino, y cuando este es mayor a 2:1, entonces decimos que ya está en rango puberal. Y aquí tenemos unas imágenes donde vemos que en el nacimiento, pues la morfología como es del útero, la relación del cuerpo y cuello es mínima, y la longitud es menor aquí dice 3-4 centímetros, pero es menor. Ya en la pubertad debería ser más de 4 centímetros, ya hay mayor vascularidad, como vemos aquí, y pues esta relación aumenta en la longitud y grosor, así como la vascularidad y ya endometrio visible, ¿no? Estos parámetros también son muy importantes recordarlos.
En los hombres, dijimos que la pubertad se lleva a cabo entre los 9 y 14 años, con un promedio de 12 años. El primer, y esto ya vamos a entrar a la valoración de un niño que llega a la consulta, y la primera manifestación de la pubertad en la exploración física sería el aumento del tamaño testicular. Y este se evalúa según el volumen o según la longitud. Entonces, el volumen testicular, y ahorita les voy a enseñar cómo calcularlo o cómo medirlo, pero en una etapa prepuberal es de 3 milímetros. Ya en la pubertad, este testículo tiene una medición de 4 milímetros. En Tanner 5 se dice que alcanza de los 10 a los 12 mililitros, y estaba diciendo milímetros, son mililitros. Y en adulto es de 25 mililitros. La longitud, si es que nosotros midiéramos el testículo, un testículo de 2.5 centímetros ya nos indica que el niño se encuentra en pubertad. Esa sería la primera manifestación clínica. La segunda sería la pubarca, que se presenta en el Tanner 2, y la tercera, el estirón puberal, que igual es a partir esto es a partir del Tanner 3, es más tardío, que el niño no es igual, y el promedio de crecimiento es de 10.5 años. En total, durante la pubertad, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Sí, doctora. ¿Hasta dónde escucharon que se salió esto? No sé, se reinició el Zoom. Esperma en ¿Esperma en orina? Sí, doctora. A ver. ¿Sí? Entonces, regálame un minuto. Ok, entonces también podemos valorar, ya dijimos, con un ego, si es que tuviéramos, si hay presencia de esperma en la orina, esto nos indica que ya hay espermarquia, y esto se empata con el estadio 3 de Tanner, ¿no? Y ocurre aproximadamente a nivel del estirón puberal, está en el pico del estirón puberal. Bueno, ahora también debemos de evaluar el índice del volumen peniano, aparte del volumen testicular, y hay una fórmula para evaluar ese índice, que sería circunferencia del pene en centímetros al cuadrado por, debe ser al cuadrado por la longitud del pene entre 12.5664. ¿Ok? Esta fórmula es importante. Viene en las que les comenté que si podían bajar para que nosotros hagamos todos estos ejercicios que siguen. Ok, entonces regresando a la valoración de los testículos, pues debemos de calcular el volumen testicular,
y esto se hace mediante un orquidómetro, se llama orquidómetro de Prader. Consta de, pues, como estos, ¿cómo se dicen? Los que representan al testículo del paciente, ¿no? Vienen enumerados del 1 al 25 y estos números dan una aproximación del volumen testicular. Sin embargo, nosotros lo vamos a calcular, ¿no? Es lo más correcto, pero este numerito sí representa un aproximado del volumen testicular, empatándolo con el testículo del paciente. ¿Ok? Y miren, aquí vienen en colores porque incluso algunos ponen cuál es durante la pubertad, y ya para los adultos esto cambia. Puede ser desde de 20 a 25. Sí, pues no como está en esta foto, sino de manera gentil, vamos a palpar el testículo del paciente, tanto el izquierdo como el derecho, y vamos a ver qué esfera es del mismo tamaño que el testículo del paciente, y esto es un aproximado. Gráfica. Es decir que ya medimos al paciente y queda aquí, ¿no? En 1 1/4, es del mismo tamaño. Entonces se aproxima el orquidómetro, se pone aquí sobre el papel y ya vemos que es 1 1/4. Entonces tenemos que irnos a la gráfica, ¿no? Aquí tenemos 1 1/4 que corresponde a estos diámetros 3.6 por 2.2, a esta superficie por centímetro cuadrado, que es 6.36, pero 0.5 mililitros. ¿Ok? Una vez que tenemos ese volumen, ya lo damos 9.5 mililitros, y digamos que el paciente tiene 12 años, ¿no? En los dos rubros, entre 11 a 12 o 12 a 13, ¿no? Y dijimos 9.5. Entonces, digamos que esa medición fue para el derecho. Aquí correspondería, para un paciente de 12 años, un volumen de 9.5 mililitros. ¿Ok? Entonces podemos decir que corresponde para la edad, y este paciente, por tener un volumen de 9, ya se encontraría en pubertad por la medición del testículo. ¿Ok? ¿Quedó alguna duda sobre esto? ¿Lo puedo repetir? Sí, no quedó ¿Podría claro. repetirlo, doctora, por favor? Sí, claro. Ok. Entonces, vas a agarrar tu orquidómetro, ¿no? Y vas a encontrar qué esfera del orquidómetro es casi del mismo tamaño que el testículo, ¿no? El testículo lo tenemos que más bien como sostener así muy, muy pegadito para que solamente expongamos el testículo como tal, sino no todo el escroto. Desplazamos el escroto, ¿no? Un número, ¿a cuál quieres que Diga el 6. Ok, testicular, pero no vamos a usar ese, ¿no? El orquidómetro que tenemos, no tiene números, creo, pero no sé, nosotros ocupamos la fórmula que les voy a decir a continuación. Entonces, solamente va a ser un aproximado, ¿no? Solo es para que sepas qué es lo que representan los números y que estos números van a ser independientes a los pasos que van a seguir, ¿ok? Entonces, digamos, no sé, tal vez el 6, por ahí se me hace que podría ser de este tamaño, 7
7 octavos, ¿no? Pero tú no vas a ver el número, solamente vas a agarrar el orquidómetro y vas a comparar la esfera que y vas a ver esa esfera de el tamaño al que... Sí. ¿Sí? Pero no los escucho. Sí, sí, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces digamos que son 7 octavos, ¿no? Estamos aquí. Mi cursor, 7 octavos. Entonces queremos saber a cuánto corresponde 7 octavos en mililitros. Entonces nos vamos a la gráfica que está de este lado. Aquí buscamos dónde está 7 octavos, está aquí, ¿no? Y tenemos que ver a cuántos mililitros corresponde. Ajá. Bueno, lo que pasa es que no siempre está el orquidómetro y para eso nos sirve la tabla. Pero cuando está el orquidómetro es más fácil y rápido porque sí podríamos hacer una comparación. Bueno, son los mililitros. Si se fijan en la columna de la derecha, pues son también los mililitros. De hecho, hay unas plantillas de estas que hay en en las tiendas para los arquitectos. O yo encontré una en un Office Depot o Home Depot, no Home Depot, en un Office Depot o en un Hiperlumen, que es verdecita, transparente, y que es esa, isométrica 35 grados 16. Lo que ven en el borde lateral de la tilla. Allá donde dice isométrico 35 grados. Ajá. Ahí, eso, hagan de cuenta, así se pide. Y lo puse en Foamis, en esa como una espuma. Y es muy fácil medirlo con el Foami porque es suavecito, y se pone sobre el testículo del niño y luego ya ves a cuál se parece. Como lo lavo después de usarlo, se me borran los números, pero le poner con algo indeleble los números para directamente de su plantilla, ¿sí? La tabla. O sea, hay estrategias, ¿no? Con el orquidómetro, con el Foami, con la plantilla directo, nada más que es rígida, así se le imagina, ¿cómo no? Usamos esos en la primaria para hacer como la de las letras, pero con el orquidómetro. Y está duro y raspa, ¿no? Entonces, pero y de hecho no tienen que pasar todo al Foami, sino de cuál, del... Como yo creo de esto, ¿no? Para medir. Sí, bueno, no, un poquito más, como del tercero de la segunda fila, como de, ¿dónde está el medio? ¿Dónde está el medio? Que se quita. Que sería... un 16. No, ¿verdad? Creo que el medio... Aquí está. Señala la flecha. El siguiente de la flecha. A ver, ahorita les voy a señalar, Ricardo. Ese es el medio.
o sea, el primero de la fila. Y todos esos son para recién chiquito de ese, pues ya Estos está. chiquititos. Ya está. Y de todas maneras va a ser recién nacido. Entonces, es el volumen aproximado. Y probablemente ¿no? Que es el que son 4, ese, que es como el que El nos puberal. diría es puberal o no. Ajá, No, puberal. sí, está chiquito. Si no quieren dibujar los 3 previos, lo que dice Ricardo es a partir del de 7 octavos. Bueno, yo dibujaría, porque son muy difíciles, los del... Ajá, 7 octavos. Con 3, ¿no? Con 3.49. Ajá. Pues más o menos corresponde, doctora, es como el que se Sí, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, es dependiendo de la herramienta ahí que tengan, siempre conviene tener o la tablita o el FAMI y el FAMI es como que quiero pasar a la tabla. Bueno, no pasar a la... No escuché ahí, se desconectó un segundo. Sí, doctora Claudia, es que estaba comentando que entonces, con respecto a lo, como nos decía la doctora, en cuanto a con el FOMI o la medida que se pueda, podamos identificar, por ejemplo, en este caso, 7 octavos, que es el que estoy señalando, y irnos a la tabla y ya vemos que son 4 mililitros, ¿no? Así. Exacto, ajá, ya ahí comparas tus valores más importantes de los mililitros para ver si es que ya está en una etapa puberal, y de ahí te vas a la otra tabla que corresponde con la edad, ¿no? Para ver si es que sí corresponde con la edad, porque puede que esté adelantado, ¿no? Puede que esté puberal, pero sea a lo mejor un niño de 6 años o de 8 años. No, 6, 7 años, ¿no? Que no correspondería. Pero sí, así como lo dijiste, como dijo la doctora, también puede ser con FOMI, puede ser con lo que sea. Pues ese es lo padre de esta tabla, que no necesitas a fuerza el orquidómetro, sino con que ya hayas identificado tu tamaño, como tú dijiste, 7 octavos, ahí te vas volumen. Sí, gracias, doctora. Sí, entonces, no sé si hay otro comentario. Aquí. Bueno, entonces, así es como le hacemos. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. ¿Sí? Okay. Sí, claro, pero... Listo. Bueno, entonces ya vimos esta gráfica, la compramos para ver los volúmenes. En el cuadrito les puse, pues 7 octavos correspondería a partir de la etapa puberal, que serían 4.49 o 4 mililitros. Ok. Y aquí el volumen del testículo. Con 8.09 mililitros, más o menos 5. Entonces es un rango bastante amplio. Lo importante es que aquí es que corresponde
corresponda con la edad, ¿no? Tanto la medición o el volumen del testículo derecho como la del izquierdo. Y esto es para el volumen del testículo. Y Doctora, me llama la atención que está la talla y el peso. Se puede ver modificado, por ejemplo, un paciente que tenga 13 años pero pese mucho menos, o viceversa, que tenga 11 años y pese como para 14. Pues son los rangos como estimados que ponen aquí de talla y peso, pero no se relacionan específicamente con el tamaño testicular. O sea, son como los rangos de referencia. Lo que tomamos más en cuenta es el volumen conforme a la edad, pero pues sí debe de empatar aquí con la talla y el peso. Bueno, ahora eso fue en cuanto al testículo. Me da tiempo yo creo para decirles la fórmula del volumen peniano, porque también hay que sacar el índice del volumen peniano y es esta fórmula que ya se las había mencionado, circunferencia al cuadrado por la longitud de 12.5664, que equivale a 3.14 o pi por 4. ¿Ok? Es este numerito lo que equivale. Pero aquí ya está escrito 12.5664. Entonces, solamente para que sepan, ya dijimos que necesitamos longitud y grosor. Para medir adecuadamente el pene, pues tenemos que hacer una compresión sobre la grasa suprapúbica y hacer la medición desde la base del pene hasta la punta del glande. En el primer año de edad, la longitud del pene es aproximadamente de 3.75 centímetros, en la niñez de 4.84 centímetros, y ya en la pubertad, en una etapa tardía, de 9.5 centímetros más menos 1. ¿Ok? Y aquí tenemos la fórmula otra vez. Esto va a ser importante porque vamos a hacer unos ejercicios, pero no sé si le dejamos hasta aquí y continuamos mañana o continúo. Sí, mejor mañana. ¿Mañana? Sí. Ok. Bueno, gracias. Bueno. Gracias, doctora. No, nada. Bueno. Sí,